Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Mercado de Capitales. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión veremos temas del núcleo temático 3, cuya competencia específica será, será interpretar los elementos financieros que se manejan en el mercado de capitales para su desarrollo y desempeño profesional. Los temas específicos de estudio en esta ocasión será el riesgo financiero, la clasificación del riesgo financiero, el riesgo financiero y su impacto en el sistema financiero venezolano. Podemos decir que cuando se hace una inversión siempre existe cierta incertidumbre de lo que nos va a producir esa inversión desde el punto de vista del rendimiento. Pues debido a que siempre hay cambios bruscos desde el punto de vista del sector en que se hace esa inversión, la imposibilidad de devolución por ello, o del capital o una de las partes o del interés, del interés o de la rentabilidad, también debido que puede ser a la inestabilidad de los mercados. Esa incertidumbre es lo que nosotros podemos decir que es el riesgo financiero. Entonces, ese riesgo o esa incertidumbre debido a que, o la probabilidad de que de una pérdida económica, bien sea por fluctuaciones de precio, tasa de interés, tipo de cambio, incumplimiento de pago, es lo que se llama riesgo financiero. Puede traer consigo pues afectación de la rentabilidad de inversiones como acciones, bonos. Esta falta de liquidez y el riesgo operativo son los principales factores. ¿Para qué? Para gestionar y proteger el capital invertido. En el mercado existen ciertos tipos, en el mercado de capitales existen ciertos tipos de riesgo financiero. Entre ellos tenemos el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo operacional, el riesgo de capital de la inversión. ¿Cuándo se presenta el riesgo de mercado? Puede ser por pérdidas por cambios en precio de los activos, en las divisas, en la tasa de interés. Eso puede afectar nuestras inversiones y puede impactar la valoración de los diferentes portafolios o el portafolio de inversión. También tenemos el riesgo de crédito, la posibilidad de que una contraparte pues no cumpla con sus obligaciones de pago. Entonces, existe un impago, pues. También a la hora de hacer esa inversión existe el riesgo de liquidez, que es cuando se presenta la incapacidad por vender un activo que rápidamente podría incurrir en una pérdida significante de valor. Desde el punto de vista del riesgo operacional, puede ser pérdidas por fallas humanas, procesos internos inadecuados, eventos externos. También puede ser por tecnología, pérdidas o fallas humanas, como dije anteriormente, porque desde el punto de vista de riesgos tecnológicos. En cuanto al riesgo de capital de inversión, ese riesgo es específicamente o inherente a la renta variable, porque no se garantiza la rentabilidad pues, ni la devolución del capital. Siempre conlleva por consigo la inversión en renta variable esa, esa incertidumbre, pues. Existen ciertas estrategias para que se pueden llevar a cabo ante el riesgo. Primero, detectar fuentes de riesgo, ¿sí? Bien sea de crédito, de liquidez, operativo, de mercado, y tratar de medir su impacto potencial
utilizando diversos modelos para su estudio, como el VAR, el análisis de sensibilidad o simulaciones llamadas simulaciones de Monte Carlo. También otra estrategia podría ser la estrategia de mitigación a través de la diversificación, la cobertura, las reservas de liquidez. También se puede hacer a través de la mejora de los procesos, a través de un proceso de gestión. En cuanto a esas estrategias, podemos hablar entonces de la diversificación, que es reducir la dependencia de un solo activo o cliente para mitigar el riesgo de crédito. Entonces, diversificarse de alguna manera. De cobertura, bueno, utilizar derivados, bien sean futuros, para protegerse contra la volatilidad de los precios. También el tipo de cambio o las tasas de interés, que estas pueden variar. También tenemos la reserva de liquidez, mantener cierto efectivo como para cubrir obligaciones de corto plazo. También la automatización, o sea, como la mejora de los procesos, una doble verificación del riesgo operativo. En cuanto al proceso de gestión, estos constan de varios pasos esenciales como identificar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo final es alinear el riesgo asumido con los objetivos estratégicos de la empresa o de la inversión, asegurando la rentabilidad y la sostenibilidad. Por ejemplo, el riesgo financiero en Venezuela se caracteriza por la alta volatilidad, la inflación, la devaluación y ha transformado nuestro sistema en una pequeña, donde existe un limitado crédito, aumento del riesgo de liquidez, el alto encaje legal, y eso ha traído consigo alguna contracción económica y ha reducido, por supuesto, la intermediación financiera. En muchos casos, pues, a depender de las divisas. En cuanto a ese proceso de gestión, podemos decir que se debe diversificar la cartera, el uso de instrumentos derivados para la cobertura y monitoreo constante. ¿Cómo minimizar el riesgo financiero? Bueno, evaluar la rentabilidad de la inversión, anticipar, anticipar el futuro, diversificar el riesgo, evaluar los resultados obtenidos. Y por supuesto, utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. De esa manera, de resumen. Podemos decir también entonces que existen diferentes maneras o métricas y herramientas de medición. Tenemos una de estas herramientas para medir esos riesgos. Tenemos la volatilidad, que mide cuánto varían los precios de un activo respecto a su media histórica. Es una manera de medir la volatilidad de ese riesgo. A mayor dispersión, hay un mayor riesgo. También se le llama desviación estándar. Entonces, la volatilidad mide cuánto varían los precios de un activo respecto a su media histórica, la evolución de sus precios en el tiempo. Entonces, a una mayor dispersión hay un mayor riesgo. También se usa el beta. ¿Qué nos indica ese beta? Nos indica la sensibilidad de un activo en comparación con el mercado en su conjunto. Si ese beta es mayor a 1, el resultado nos arroja una información mayor a 1, indica que existe una mayor volatilidad que en el mercado. Si es menor que 1, indica que hay una menor volatilidad que en el mercado. O sea, porque se está comparando la sensibilidad de un activo en comparación con el mercado en su conjunto. Otra métrica puede ser el valor en riesgo. El VAR, que estima que la pérdida máxima potencial de una cartera en un horizonte temporal dado. Entonces, el valor en riesgo
Va a estimar la pérdida máxima potencial de una cartera en un horizonte temporal dado. ¿Con qué? Con un nivel de confianza específico, ya sea del 95% o el 99%. También se utiliza pues, el análisis de escenarios y estrés. Este evalúa cómo se comportaría una cartera de inversión ante eventos adversos extremos o cambios drásticos en el mercado, bien sea las tasas de interés, las divisas, crisis. Entonces, ese análisis de escenarios y estrés nos apoyamos en las tecnologías. Entonces, evalúa cómo se comportaría una cartera ante eventos adversos o extremos o cambios drásticos en el mercado, como que, como las tasas de interés, las divisas, o bien sea también una crisis económica. Otro tipo de riesgo de mercado que siempre se está siendo monitoreado es el riesgo de precio, o sea, la variación en el valor de acciones o materias primas. El riesgo de las tasas de interés, que es un impacto en los cambios de los tipos de interés sobre el precio, pues, por ejemplo, del bono. Los riesgos de cambio en la divisa, o sea, pérdidas bien sea por fluctuaciones en los tipos de cambio. También es importante que a la hora de debe seguirse o hacer un seguimiento continuo para la diversificación y con ello pues reducir los riesgos y también hacer un análisis del entorno económico, porque son importantes para la gestión de un análisis de riesgo y que sea eficaz. Eh, vamos a hablar ahora del impacto en el sistema financiero venezolano del riesgo. Primero que nada, en el sistema financiero venezolano, vamos a hablar del riesgo de crédito y financiamiento para, para este año, del año 1900, para este tiempo, pues, desde el punto de vista de los históricos del 2025. Dice que la cartera de crédito total estaba extremadamente reducida, estaba en menos de 300 millones de dólares. Existía riesgo de liquidez porque el alto encaje legal eh, existente limitaba o limita severamente la capacidad de los bancos. ¿Para qué? Para prestar, generando pues problemas de flujo de caja y la rentabilidad, por supuesto. También se habla de riesgo cambiario y de tasas. ¿Por qué? Por la constante devaluación y la alta inflación, pues, nos trae consigo lo que afecta pues la valoración de los activos y pasivos. Y esa alza en las tasas de interés pues incide negativamente en la en la capitalización bancaria. También existe, la banca enfrenta riesgos físicos, eh, 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 como asaltos y digitales, hackeo, fraude, que afectan la operación y con ello, pues, la necesidad de manejar también la dolarización, o sea, riesgos operacionales y de seguridad. Entonces, podemos decir entonces que el entorno macroeconómico venezolano, ese entorno económico que tenemos hoy día, es el principal generador de riesgo, bien sea por el alto encaje legal que limita la liquidez, la contracción económica que reduce la demanda de crédito. Y a su vez, pues con ello también genera, desde el punto de vista eh, que- económico, los servicios de transacciones, enfocándose pues en la gestión de los pagos, el dinero circulando, la rentabilidad. Entonces, para enfrentar estos riesgos, se requiere una gestión que sea profesionalizada, diversificar los activos, adopción de tecnologías de seguridad digital, de volatilidad de entorno económico.
Una cosa que podemos decir también es que podemos hablar a manera de complementarse de lo que es el riesgo país y las finanzas en Venezuela para marzo de 2026. Ese riesgo país, desde el punto de vista o medido con el índice de bonos de mercados emergentes, el ENVI, desde el punto de vista del Banco de Inversión JP Morgan, es esencialmente una prima de miedo, vamos a decirlo así, que representa la diferencia entre lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos, que esos bonos se consideran exentos de riesgo, y lo que debe pagar un bono venezolano para que alguien quiera comprarlo. Se puede decir, desde el punto de vista de un análisis de ese riesgo, en Venezuela tenía un diferencial astronómico, ha tenido un diferencial en ese riesgo. Bien sea por el impago masivo o que el Estado ha dejado de pagar capital e intereses de su deuda externa exageradamente desde 2017. Fenómenos como el colapso petrolero, la disminución progresiva y sostenida de la producción de PDVSA, el aislamiento financiero, bien sea por las sanciones secundarias que hacían que que los bonos, los bonos nuestros, pero los bonos venezolanos fueran considerados como tóxicos en las carteras globales y por supuesto prohibían su negociación en los mercados. Hoy día, para marzo de 2026, pues, se dice que el panorama de las finanzas y el riesgo país en Venezuela presenta una tendencia de corrección a la baja en los indicadores de riesgo. Eso eso está impulsado pues, por las expectativas de cambio político y una incipiente normalización financiera dado los eventos de enero de 2026. Actualmente, en febrero de 2026, el indicador de riesgo país se ubicó en 8.116 puntos, que tiene una tendencia mensual que ha presentado una mejora frente a los 9.006 puntos de enero y niveles extremos como del 2025 como que eran 12.592 puntos. Pero a pesar de ese descenso de casi 5.000 puntos desde el inicio del año, Venezuela sigue manteniendo unos diferenciales de riesgo más altos del mundo. Eh, eh, Podemos decir entonces que hay que considerar también el mercado de bonos y deuda, que cómo se cotizan los bonos. Los bonos soberanos, por ejemplo, se están cotizando para marzo del 2026 en 48,2 centavos de dólar. También se puede decir que desde el punto de vista de real especulativo, los títulos de deuda han subido desde niveles deprimidos de 30 centavos a 45 y a 50 centavos. ¿Eso qué? Impulsados por la percepción de una transición política menos hostil. Desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, pues la inflación acumulada en los dos primeros meses de 2026 es 51,9. Algunos proyectan que podría cerrarse el año con una reducción drástica. Esperemos que sea así, en relación con el 2025. También se prevé que un crecimiento potencial para el cierre de este año, lo que podría posicionar al país como un líder en el crecimiento regional. Desde el punto de vista del sector financiero y social, pues tenemos que la banca registró utilidades de 1.746 millones de dólares en el 2025. Era el nivel más alto desde el 2018. Desde el punto de vista de la economía digital, el sector de comercio electrónico reportó un crecimiento del 7% en febrero de 2026, pues presenta una consolidación del mercado digital en nuestro país. Entonces,
podemos, eso desde el punto de vista del riesgo y de los diferentes, del riesgo y, perdón, del riesgo y las finanzas en Venezuela para marzo de 2026. Pues no me queda decirle que cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden hacer a través de la plataforma virtual. Me despido. Sueña. Haz que suceda.